Hola, bueno, vamos allá con el paso a paso del vestido chic navideño. Bueno, pues vamos a calcar los patrones. Aquí tenemos la hoja C, que es esta de aquí, donde tenemos que calcar los patrones que están pintados de color azul. El primer patrón que voy a calcar es el de la falda, entonces he tenido que unir varias piezas de papel de seda porque las que yo compro son bastante pequeñitas. No son papel de patrones, sino que es papel de seda del que venden en cualquier bazar. Bueno, pues aquí podéis ver las piezas del puzzle que nos han salido de calcar los patrones. Aquí es la pieza de la falda, que tiene unas marquitas en la parte esta de las ondas, tiene unas marquitas que marcan los pliegues. Ya veréis que hay unas líneas y unas flechas que indican hacia dónde va a ir el pliegue. Todas estas marquitas las tenemos que ir marcando ya en el papel, para luego poder traspasarlas a la tela. También uno de los lados, que es el lado recto, es el lado del medio, que es donde va a ir la costura del medio de la parte de atrás, que es donde va la cremallera, y la parte del doblez de la tela de la parte delantera, que es toda una pieza, son como dos en una, que se corta con la tela doblada, luego lo veremos. El resto de patrones son estos que veis aquí. Todos tienen marcada una línea con la dirección del hilo, en este caso aquí es esta línea de aquí misma, y tienen marcadas unos puntitos que indican las costuras. Aquí, por ejemplo, en la pieza 1 tenemos la costura 1, aquí hay una costura 2 que está en la pieza 3, aquí un 4, un 2, ya veréis que hay unos numeritos, pues también los marcáis. Y en este bolsillito tiene una marquita aquí, que también la tenemos que marcar, que es para poder aplicar el bolsillo. Pues ahora que tenemos todo en papel, vamos a traspasarlo a la tela. Bueno, ahora ya hemos extendido la tela y vamos a traspasar los patrones a la tela. Lo único que tenemos que tener en cuenta que este dibujo que hace el patrón, nosotros tenemos que añadirle a cada contorno 1,5 centímetros, excepto el contorno del bajo, que si le queremos hacer bajo tenemos que añadir 4 centímetros. En mi caso, como es una tela de piel que queda cortada a ras, yo lo voy a hacer exactamente como marca el patrón, pero si vosotros quisierais meterle el bajo tendríais que añadirle 4 centímetros aquí al bajo, ¿vale? Y el resto de cantos le añadiremos 1,5 centímetros. En el caso de la falda, claro, en mi caso voy a usar una tela diferente para la falda que para la parte de arriba, así que voy a empezar con la falda y luego coger el terciopelo negro para cortar las piezas de la parte de arriba. Si vosotros quisierais usar todo de la misma tela, pues es tan fácil como extender una sola tela y poner todos los patrones uno a uno. De la falda hay que calcar el patrón dos veces. Uno es para hacer la parte delantera, que es poniendo el patrón con la parte del medio en el doblez de la tela. ¿Ves que aquí la tela está doblada? Es para que nos salga, digamos, una pieza doble de golpe, ¿vale? Y luego cogeremos el patrón y lo pondremos al lado y sí que cortaremos dos piezas. Calcaremos sin dejar ajustado al medio, sino dejándolo más en el medio, sería una cosa así más separada, y calcaremos todo el contorno a 1,5 centímetros por todos los lados, excepto en mi caso por el bajo, o en el vuestro si queréis dobladillo dejar 4 centímetros, pero para que nos salgan dos piezas separadas. La parte de delante son dos piezas en una, porque delante digamos que no se corta, que es toda una pieza entera, toda la parte de lado a lado de delante es una pieza entera, por eso es doble y utilizamos el dobladillo. En esta parte de aquí son dos piezas separadas porque son la parte trasera que se unen con la cremallera. Por lo tanto, esas dos piezas de detrás tienen que estar separadas y unidas con la cremallera. Es importante que aparte de traspasar lo que es el papel del patrón,
también traspaséis todas aquellas marquitas que hemos hecho en el patrón. Colocamos el patrón sobre el otro trozo de tela. Aquí tenemos el doblez de la tela, tenemos las dos caras enfrentando los derechos y allí tenemos el medio. Y esta vez, como queremos dos piezas porque es la parte trasera, no lo vamos a pegar del todo aquí al medio, al doblez de la tela, sino que lo vamos a dejar separado a 1,5 centímetros para que luego podamos cortarlo y nos queden dos piezas. Bueno, y aquí ya tenemos las dos partes separadas de la falda de la parte trasera. Reservamos y hacemos también, traspasamos a la tela todos los patrones para la parte de arriba, que en mi caso voy a usar el terciopelo negro. Una vez tengamos la tela doblada en dos partes, allí están los orillos, vamos a colocar los patrones encima, tal y como nos indica el cuadradito del plano de corte. La pieza 1, que es la que el medio de la tela está aquí, que es la parte del delantero, la parte del pecho, este es el escote, el tirante. Este medio tiene que ir en el doblez de la tela, porque de una vez vamos a sacar la pieza entera. Así que esta pieza tiene que ir puesta aquí. En mi caso, como la tela del forro y la tela exterior va a ser la misma, lo voy a hacer todo de negro, tanto por dentro como por fuera, tengo que coger el plano de corte de todas las partes de arriba y volverlo a hacer otra vez aquí. Podéis hacerlo todo a la vez, doblando otra vez esta tela y hacerlo todo de una vez, pero como son 4 capas, yo me fío más hacerlo primero una y luego la otra. Como veis, he marcado todas las líneas que marcaban los patrones, los puntos de costura. ¿Veis? Aquí la costura 4. Aparte del contorno a 1,5 centímetros, todas aquellas marquitas que ya indicaban los patrones. Bueno, pues ahora ya tenemos cortadas las piezas del forro. Tenemos cortadas las piezas de la parte de arriba del vestido. Y también tenemos las piezas de la falda. Tanto la delantera como la trasera. Bueno, pues una vez tenemos ya todo cortado, ya nos queda empezar a coser. Ya veréis que hasta aquí es un poco de manualidades, de calcar, de recortar, es un poco más aburrido, pero a partir de aquí, cada paso que demos, como es cosiendo, veremos un poquito del resultado de nuestro vestido y nos motivaremos mucho más. No es difícil, simplemente que bueno, hay varias piezas, tenemos que mirar de hacer los márgenes a 1,5 y todo eso es un poquito laborioso, pero es muy sencillo de hacer. Así que ahora ya vamos a empezar a coser nuestro vestido. Ya veréis que la revista os va contando todo paso a paso. Yo entiendo que es más fácil verlo en imágenes, pero que sepáis que siempre podéis ir mirando la revista. Ahora, bueno, aquí tenemos el modelo, aquí tenemos, bueno, los tejidos que se recomiendan, qué talla tenemos, qué línea tenemos que mirar dependiendo la talla. Ya hemos cortado del patrón azul la hoja C estas piezas, las hemos traspasado a la tela de esta manera, ¿vale? Utilizando dos telas, utilizando una, aquí cada uno que haga como quiera. Y aquí tenemos todas las telas que necesitamos, es decir, todas las piezas que tenemos que tener cortadas antes de empezar a coser, que sería la confección, esta parte de aquí, que es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Entonces, si antes de empezar el siguiente paso queréis hacer un recuento de las piezas que tenéis, antes de empezar a coser os voy a decir cómo traspasar la pinza a la tela. Como veis, hacéis dos marquitas aquí donde continúa la pinza, hacéis bien las marquitas y para traspasar este punto de aquí, cogemos un alfiler, la pinchamos aquí
y solo levantando el papelito y ver dónde nos llega el alfiler, marcamos un puntito y solo nos queda unir con las líneas y ya tendríamos traspasada la pinza a la tela. Empezamos a coser. El primer paso es coser las pinzas. Como veis, marcamos con alfileres las pinzas son un triangulito, tenemos que coger desde una punta a la otra punta y doblar así por la mitad y ponemos alfileres. Ponemos un par de alfileres para que se sujete. De esta manera que nos quede la mitad del triángulo y entonces vamos a pasar una costura sencilla por la marca de la pinza y después pasaremos una costura zigzag para dejarlo remallado. Vamos a hacer esto con las 4 pinzas, tanto las 2 del delantero como las 2 de la tela que usemos de forro. Aquí podéis ver la costura sencilla y la costura zigzag. Ahora solo hace falta cortar este resto, como se ve aquí en la otra pinza. Costura sencilla, costura zigzag y cortamos el sobrante. Una vez tengamos el delantero con las pinzas ya cosidas y cortado el sobrante, planchamos la costura de las pinzas hacia abajo. Las planchamos hacia aquí abajo. Damos la vuelta, ponemos el derecho hacia arriba y ahora a la pieza 1 del delantero le vamos a unir sus laterales, que son la pieza número 2. Los vamos a unir de esta manera. Para unirlos cogemos la pieza del lateral y enfrentando los derechos la ponemos encima de la pieza 1. De esta manera vamos a colocar alfileres en toda esta parte de aquí y haremos una costura sencilla y una zigzag para rematar. Haremos lo mismo con este otro lado y también lo mismo con las piezas del forro. Una vez unidas las piezas 1 con las piezas 2, tanto en la pieza del forro como en la pieza del delantero, vamos a ir a unir las piezas traseras que son la 3 y 4. Vamos a coger la pieza 3 y como es donde va la cremallera, vamos a unir por un lado una pieza 3 con una pieza 4, ponemos el derecho hacia arriba y enfrentamos con el derecho de la pieza 4, de esta manera. Es lo mismo que la otra, si os fijáis, lo único que esta pieza, en vez de ser como la 1 que va unida aquí, estas van separadas, así que unimos pieza 3 con pieza 4, de un lado, del otro lado y también de las piezas del forro. Una vez tengamos cosidas todas las piezas delanteras del forro y de la tela exterior y todas las piezas traseras que son la 3 y 4, vamos a planchar todas las costuras hacia el exterior. En la revista pone que las planchemos hacia el medio, pero creo que es mucho más cómodo plancharlo hacia el exterior, tanto por la parte esta del tirante como por la marca que se os puede quedar si utilizáis una tela muy finita. Entonces planchamos esto hacia el exterior y colocamos la pieza encima de una entretela de confección y cortamos un trocito así parecido a este para colocarlo aquí y lo plancharemos encima de todos estos bordes para darle consistencia tanto al escote como a las sisas. Así que ponemos esta pieza encima de la entretela, marcamos todo este contorno y cortamos por aquí. Ahora vamos a planchar la entretela a la pieza delantera. No hace falta ponerle entretela a la pieza del forro, con ponerle a la delantera es suficiente. Hacemos la misma operación con los traseros de la tela exterior. La del forro no, pero sí la de la tela exterior. Cogemos las piezas del forro, que son estas, y el primer paso que tenemos que hacer para montar el corpiño es coger los tirantes y enfrentar revés contra revés, metiendo 1,5 centímetros, que es nuestro margen de costura, así enfrentando revés contra revés, y lo sujetamos con un alfiler, o si el tejido que estamos usando se plancha bien, pues simplemente lo dejamos planchado. Hacemos lo mismo con el otro tirante, a 1,5 centímetros,
lo metemos así hacia adentro y le ponemos un alfiler a las piezas del forro. Lo mismo con las piezas traseras. Una pieza trasera, 1,5 centímetros de tirante hacia adentro, revés contra revés, y ponemos un alfiler. Una vez tenemos los tirantes así metiditos hacia adentro, vamos a coger la pieza del delantero, la vamos a enfrentar derecho contra la pieza del delantero de la tela exterior, que es esta de aquí, que es la que tenemos entretelada, y vamos a hacer una costura en todo el escote y en las sisas. Vamos a hacer costura aquí y costura aquí, dejando abierto esta parte de los laterales y dejando abierto esta parte del tirante. Ponemos alfileres y cosemos. Una vez tengamos con alfileres la sisa y el escote, coseremos. Para que veáis cómo queda el tirante, si miramos esta parte de aquí, el tirante del forro está hacia afuera. Entonces cuando cosamos, esta parte de este tirante va a quedar hacia afuera. Y con las partes traseras tenemos que hacer lo mismo. Cogemos la parte de la tela exterior, enfrentamos derecho contra derecho con su parte de forro, de esta manera. Como veis aquí el forro tiene metidito el tirante. Y hacemos lo mismo. Una vez cosidas todas estas piezas, aquí podéis ver los tirantes, que queda uno girado y el otro no. Vamos a coger unas tijeras pequeñas y vamos a hacer piquetitos a las zonas curvas, sobre todo a la parte esta de aquí del escote y a la sisa. Una vez hayamos dado todos los piquetitos, daremos la vuelta.